noches, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Nuestro compromiso semanal con la democracia dominicana. Antes de nuestro comentario, vamos a extender nuestras más profundas condolencias a los familiares del doctor Rafael Suberví Bonilla, mejor conocido como Fello Suberví, quien murió hace pocas horas, hace pocos días, y dejó un profundo dolor en todos los que le conocimos por su carácter, por sus aportaciones a la democracia dominicana, por su contribución política al país desde el Partido Revolucionario Dominicano. 2 veces alcalde de Santo Domingo, cuando Santo Domingo era 3 veces lo que es hoy. Fue 2 veces diputado al Congreso Nacional. Un político preocupado por la democracia dominicana, conciliador, negociador, diplomático, se puede decir en términos llanos, un hombre que en los conflictos se crecía y sabía aconsejar. Mis condolencias a Fello Suberví, mis condolencias a su hijo Fellito, mis condolencias a su viuda Miguelina Sánchez. Fue un político que deja una grata experiencia y una enorme aportación institucional a la República Dominicana. A continuación, nuestro comentario inicial. ¿Cuál es el periodo de precampaña o campaña interna? Ahora que el presidente Luis Abinader ha advertido oportunamente contra el destemplado proselitismo de autoproclamados candidatos o precandidatos presidenciales ocupantes de influyentes cargos públicos, conviene preguntarse, ¿cuál es el periodo de precampaña o campaña interna? La pregunta viene a cuento porque, a mi juicio, el legislador, cuando aprobó la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dejó al azar el año durante el cual comienza el periodo de campaña interna, representado en el activismo oficial de los partidos. Al respecto, el artículo 41 describe el periodo de campaña interna como aquel durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y dice que será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos. Mes de julio, dice, ¿pero de qué año? Puede ser el 2025, porque ya julio está prácticamente concluyendo, 2026, el año que viene, o el 2027, menos el 2028, porque las elecciones están previstas para mayo de ese año. En tal virtud, previamente, el artículo 40 de la citada ley define el periodo de precampaña o campaña interna como aquel en el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos realizan las actividades y el proselitismo interno de los precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular. En vista de que el registro de precandidaturas deben realizarla los partidos, agrupaciones y movimientos ante la Junta Central Electoral, según el artículo 50, 45 días antes
de la fecha fijada para la celebración de las primarias de elección de candidatos y candidatas a cargos de elección popular decididas por cada partido político, el tiempo preciso ha de ser mediados de agosto del año anterior al certamen electoral. Esto quiere decir que los partidos deben tener por lo menos 2 años de campaña interna antes de inscribir los precandidatos en la Junta Central Electoral. Pero esto debe especificarse en el artículo 41 para garantizar una interpretación ajustada al texto legal. Sin esa precisión, la exégesis resulta ambigua y concluirá en que probablemente la campaña interna empezaría 2 o 3 años antes del magno evento. Lo que quiere decir que si ahora mismo los precandidatos se lanzan a hacer campaña, pues ellos pueden hacerlo en virtud de esa falencia que tiene el artículo 41 de la ley electoral. Lo que el presidente Abinader ha criticado y prohibido es que se haga campaña desde los cargos públicos, no que no hagan campaña interna, sino que lo hagan desde los cargos públicos. Los ministros que aspiran a ser presidente no pueden hacer campaña desde su función pública. Eso es lo que el presidente Abinader ha prohibido. Por lo demás, el que no ocupa cargos públicos o el que es ocupante de una función pública en virtud de ser elegido, la vicepresidenta o la alcaldesa de Santo Domingo, ellos pueden hacer campaña cuantas veces quieran. Sería bueno que la Junta Central Electoral aclarase qué hacer frente a la ausencia del dato año en el artículo 41 de la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Se dirá que la campaña o la precampaña empieza con una proclama del órgano electoral, pero mientras la misma llega, los políticos adelantan sus aprestos al margen de que sean ocupantes de puestos en el gabinete o no. La imprecisión en este caso induce a un extemporáneo proselitismo, entre otros factores. Acerca de la citada extemporaneidad, Abinader ha advertido a sus compañeros respecto a la peligrosidad que significa para el gobierno y la estabilidad del partido oficial, pero también conviene recordar que el mandatario cuenta con el poder del decreto para destituir a cualquier funcionario no electo. Hasta aquí nuestro comentario titulado ¿Cuál es el periodo de precampaña o campaña interna? A propósito de decreto, el presidente Abinader ha designado al economista y abogado Magín Díaz como ministro de Hacienda en sustitución de Jochi Vicente, renunciante. Esa es una buena designación, la de ese señor que está en pantalla. Una gran designación, porque Magín Díaz es un académico, profesor universitario y un experimentado funcionario que ha desempeñado diferentes posiciones en el tren administrativo del Estado. Magín Díaz fue el último director de aduana, el último director de impuestos internos, mejor dicho, del pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Antes había sido funcionario de la administración del expresidente Hipólito Mejía, 2000-2004. En el interregno se dedicó a consultor, a asesor, hasta de gobiernos extranjeros en materia
de arbitrios en materia de impuestos, en asuntos administrativos, y tiene una ganada buena reputación en esa área. ¿A qué viene el comentario? El comentario viene porque hay algunos más sabios de la cuenta que se han puesto a especular en el sentido de que durante las conversaciones pro tema haitiano sostenida entre Abinader y Danilo Medina se cocinó la designación de Magín Díaz. Yo no creo eso. Yo lo que creo que el presidente Luis Abinader, debido al fracaso de su amigo Jochi Vicente en Hacienda, su mala gestión del proyecto de reforma fiscal, que finalmente el presidente tuvo que retirarlo y no ha habido forma de reintroducirlo, eso llevó al presidente a tomar esa decisión. Pero Magín Díaz es un hombre muy allegado a Danilo Medina, eso es cierto, pero también ha llegado a Hipólito Mejía y también tiene o ha tenido una relación con el presidente Luis Abinader. Es un técnico o tecnócrata, como le dicen, profesor universitario y experimentado funcionario público. Eso tiene una lectura, esa designación. La lectura que tiene es que no todo el que sirvió en la pasada administración es una figura negativa. No. Muchos de los que sirvieron en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina son gente valiosa. Y no todos están signados por la corrupción. Y muchos hicieron una buena labor, entre ellos Magín Díaz, desde la Dirección de Impuestos Internos. No ha habido una coma de acusación contra Magín Díaz, porque su figura, su personalidad, su actuación o sus actuaciones han sido transparentes. Digo esto porque cuando un mandatario llega al gobierno, desecha todo lo que pasó. No asume el criterio, por ejemplo, de que uno o dos servidores de la gestión anterior podrían eventualmente ayudarlo. Yo pienso, por ejemplo, que Magín Díaz debió ser incorporado al tren oficial, al Ministerio de Hacienda, mucho antes. Probablemente no hubiésemos tenido el colapso de los ingresos para el gasto público que existe actualmente. El déficit se ha incrementado y el dolor de cabeza que tiene el presidente Abinader es ver de dónde saca más dinero, más recursos para enfrentar las obras públicas y el gasto social que se expande continuamente. Vamos a hacer la primera pausa. Continuamos con la prensa de hoy. Vamos a hablar un chin del metro. El metro de Santo Domingo, un medio masivo de transporte, el único medio masivo de transporte que tenemos en la República Dominicana, el único medio masivo. Los demás son de corta capacidad y todavía seguimos llenos de autobuses, voladoras, hasta carro público tenemos todavía. Pero el metro hay que cuidarlo. Y quienes tienen que cuidarlo son los responsables de administrarlo y de manejarlo. Hay una cosa que se llama mantenimiento.
y no debe esperarse a darle mantenimiento a los vagones cuando ya ellos comienzan a chirriar porque están oxidándose. Hay que evitar que en el metro ocurra una tragedia que nos duela a todos. El señor Rafael Santos es el responsable de manejar esa situación hasta ahora. Hay muchos rumores, muchas versiones, pero sobre todo el metro tuvo que paralizarse durante horas. Eso afecta a una gran parte de sus usuarios. Pero vamos a ver la respuesta de la OPRED, de la Organización del Metro de Santo Domingo, para que nos enteremos de qué exactamente está ocurriendo. Adelante. En el día de hoy, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, está recibiendo 2 nuevos trenes que suman 6 vagones para el Metro de Santo Domingo. Esto forma parte del lote de trenes que seguirán llegando en el transcurso del año para incrementar el servicio en la línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. A partir de agosto, los usuarios podrán empezar a viajar en trenes de 6 vagones de manera mixta. Esto le permitirá reducir las filas y mejorar el servicio. Este esfuerzo es gracias al trabajo conjunto de nuestro presidente Luis Abinader y de nuestro director ejecutivo Rafael Santos, en beneficio de la ciudadanía y usuarios del metro. Pero hay que cuidar el metro. Y el Metro de Santo Domingo es un bien nacional, es un activo de la República Dominicana. Y en la medida en que se amplía o en la medida en que recibe nuevos vagones, hay que mantener a la ciudadanía debidamente informada, porque el Metro de Santo Domingo tiene muchos adversarios, tiene muchos críticos. Es un punto vulnerable cuando se trata de campaña electoral o campaña política, porque afecta a millones de usuarios, por decir una cantidad, a miles o a cientos de miles de usuarios de la República Dominicana. En otro tema, tenemos que significar que el secretario general de la OEA, el señor Ramdin, ha estado en la República Dominicana, concretamente en Santiago, en una reunión de ministros de seguridad, donde participó la Procuradora General de la República y otros representantes de la policía y organismos de seguridad del Estado. Vinieron prácticamente de todos los países del hemisferio a esa reunión de seguridad. Una de las cosas que recomendó el señor Ramdin es que la mayoría de los países del sistema de la Organización de Estados Americanos deben abocarse a un proceso de reforma policial en cada país. Él elogió el proceso de reforma policial que se está cumpliendo en la República Dominicana. Y el presidente Abinader, que no estuvo en esa reunión, sí la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del mandatario y del Estado, anunció el presidente Abinader que el día 16 de agosto estará depositando en el Congreso Nacional el proyecto de reforma policial ya terminado. Un proyecto de reforma policial que recogerá todo lo que tiene que ver con el proceso legal de la Policía Nacional, en términos globales de la institución Policía Nacional como dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Este es un gran proyecto que uno espera
que luego de ser presentado o introducido por el mandatario ante las cámaras legislativas, no sea engavetado y perezca dentro de las discusiones bizantinas e intereses de los partidos representados en el Congreso. Naturalmente, no van a aprobar un proyecto plagado de lagunas, sino que debe ser un proyecto bien estudiado, bien ponderado, bien asesorado, porque se trata de la institución del orden público que es la Policía Nacional. Esa policía que tenemos y esa policía que el presidente Abinader, desde que llegó en el 2020, se ha empeñado en modificar, se ha empeñado en actualizar, se ha empeñado en transformarla de aquella Policía Nacional politiquera, politizada, excesivamente represiva, a una Policía Nacional moderna, con capacidad de cumplir su rol como ente de seguridad pública. En ese sentido, yo creo que será un proyecto muy interesante, porque incluso el tema de los uniformes, el tema del armamento, de su uso público y todas esas cosas, de la forma en que la Policía Nacional tiene que enfrentar los ataques que recibe, todo eso tiene que formar parte de una ley y de un reglamento interno que rija todo el comportamiento de los miembros de la Policía Nacional y de la misma como institución. Ese es el objetivo del derecho: organizar la sociedad, organizar las instituciones y permitirle a los ciudadanos interactuar con ellos dentro del marco de la democracia que tenemos actualmente. Nos vamos a la siguiente pausa. Continuamos con la prensa de hoy. Tener un régimen de consecuencias contra la corrupción y la impunidad fue el tema que presentó el presidente Luis Abinader como logros o avances en materia de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Cómo los órganos del Estado han podido frenar y avanzar en esa dirección, sancionando el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo. Vamos a ver la presentación de Abinader en la semanal de esta semana, hablando sobre los avances en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad. Recibimos en este momento en la semanal al presidente Luis Abinader. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido a otra La Semanal, otro lunes. Y el tema que tratamos hoy son las acciones contra la corrupción que nuestro gobierno desde su inicio ha ido tomando con sus diferentes instituciones. Empezando por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que está aquí doña Milagros, y también estará la Dirección de Compras y Contrataciones, y también estará mencionado aquí la Unidad Antifraude. En relación con la DGIC, que es la Dirección General de Ética e Integridad en el Estado Dominicano,
el gobierno dominicano ha emprendido acciones concretas para garantizar una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común. Fíjense que no decimos con ausencia de corrupción, sino con ausencia de impunidad. Dos principios fundamentales. La Ley 200-04. El ciudadano tiene derecho a saber y el gobierno tiene derecho a informar. ¿Y cómo vamos? En la evaluación de enero a marzo de este año, del 2025, de 230 instituciones evaluadas, 211 cumplieron satisfactoriamente, quiere decir entre 85 y 100 puntos, y un 7.05% está en cumplimiento. Esto demuestra un alto nivel de compromiso institucional con la transparencia. Es bueno, doña Milagro, que explique qué significa cuando han cumplido. Esa ley es fundamental para la transparencia y para la lucha contra detener la corrupción y sobre todo la impunidad. Y la ley establece el derecho, la obligación, el derecho que tiene el ciudadano al conocimiento, a saber lo que pasa en todas las estructuras públicas que consagra esa ley. Darle seguimiento permanente obliga también a seguir al gobierno en la obligación de entregar esa información al ciudadano que la solicita y en condiciones de poderlas usar, reutilizar, que sean usables. Esa ley es fundamental porque abre la oportunidad, le da al ciudadano el derecho a ser un ciudadano que le da seguimiento a lo que pasa en el gobierno. Eso representa, presidente, una ejecución del gobierno de un 92,5% y de un mínimo incumplimiento del 7,5% de los que no incumplen. Y gran sorpresa para todos nosotros los que estamos aquí presentes es que mediante la ley 166-25, un decreto emitido por usted, por primera vez, después de 21 años de existencia de la ley, se está castigando y se está penalizando a los que no la cumplen la ley en los tiempos precisos. Esa medida se va a aplicar, según el decreto, a partir del mes de septiembre, o sea, dentro de 2 meses, los que no cumplen, estaremos cumpliendo una penalidad. Dentro de 2 meses. ¿Cómo? Dentro de 2 meses. 2 meses, septiembre, porque hay que entrenar a la gente, es una penalidad, hay que enseñar a los RAI, a las instituciones de recursos humanos y hay que darle un tiempo. Ese es el decreto suyo, presidente. Bueno, es cierto. Bien, este es un cambio de enfoque en la prevención. Las antiguas comisiones de ética evolucionaron a comisiones de integridad gubernamental también y cumplimiento normativo. Gracias al decreto 791-21, estas comisiones ahora tienen un rol activo y normativo en la prevención de la corrupción y desde dentro de las instituciones. Y hablando sobre el tema anterior de la transparencia, esto es sumamente importante porque muchas de las denuncias que nosotros actuamos o que ustedes conocen es por la transparencia, es porque entran a las páginas electrónicas que antes no estaban todas, y entonces de ahí empiezan a calcular, empiezan a ver y entonces hacen las denuncias por las cuales muchas de ellas nosotros actuamos, algunas tienen méritos, otras no tienen méritos, pero lo importante es que actuamos y que investigamos. Todo esto es un círculo, es un recorrido. Sin esa transparencia no puede haber investigación, no puede haber auditoría de la sociedad misma. Y volviendo a esta parte, esas comisiones están formadas en todas las instituciones y me gustaría, doña Milagro, que usted avance, que usted informe. La ética se presumía que eran para prevenir la corrupción. Que recordemos, quizás ninguno recuerda algunos casos sometidos por corrupción de una comisión de ética. Y eso nos obligó a buscar una
una salida inteligente, adecuada a la situación que venía demandando el pueblo dominicano o que necesitaba el país para desarrollarse. Y fue gracias al decreto 791-21 que se crearon las comisiones de integridad y cumplimiento normativo. Esa palabra, cumplimiento normativo, es fundamental desde que se inició el proceso gubernamental que usted ha venido dirigiendo. Y en una de las cosas que encontramos que hacían daño al proceso era que no estaban educadas, no estaban formadas para cumplir esa función. Y todas ellas han participado de la formación en las 3 ISO, complaint, soborno y el conflicto de interés. Además, con esos elementos ya hoy en día están haciendo sus mapas de riesgos en cada institución. Pero lo más grande, presidente, es que se ha constituido en una comisión de prevención interna. Están adentro de la institución y están integradas por asesores que son funcionarios de alto nivel de responsabilidad y las comisiones elegidas de los 5 niveles de educación, de servicio público que existen en las organizaciones públicas. Ellas están trabajando ahora en una parte muy importante, son las que están trabajando junto con la nación, el país y la OCDE para desarrollando el programa de integridad de la República Dominicana, el primero que vamos a tener nosotros en poco tiempo, presidente. Sí, muy bien. Ahí tenemos la formación y capacitación del personal público para lograr una cultura institucional íntegra de ética. Se han capacitado a más de 8.000 servidores públicos en áreas como administración pública, prevención de malas prácticas en contrataciones, prevención del soborno y gestión de riesgos de corrupción, talleres internacionales en integridad y lucha contra la corrupción. Esto es, antes de doña Milagros hacer su comentario, esto para mí, señores, como en todo en la vida, es lo fundamental. Porque si tenemos administradores públicos formados en ética, conscientes de que vamos a servir, y el que ya no quiera o no soporte estar en la administración pública porque su salario, como es normal, no le da o tiene mejor posibilidad del sector privado, bueno, pasa al sector privado, pero mientras está en el sector público, tiene que comportarse con ética, poner, como hemos dicho, la honradez de moda. Y eso, señores, esa es nuestra principal tarea, ese es nuestro principal objetivo, porque no queremos la represión, no queremos llevar a la gente a la justicia, como lo estamos llevando y lo vamos a ver más adelante. Lo que queremos es la prevención y que esa prevención se logre porque a base ya de una educación de ética y de honestidad. Doña Milagros. Bueno, presidente, como usted puede ver, se ha hecho un gran trabajo de formación que entra en algunos sectores, como por ejemplo compras públicas, pero que nosotros seguimos en el trabajo contra los sobornos, la gestión de riesgos, los talleres internacionales de integridad y sobre todo reforzando la administración pública. Y eso es un paso importante, porque es la prevención, en la formación fundamental para impulsar el proceso que estamos desarrollando desde hace algunos años acá. Matrices de riesgos para detectar posibles vulnerabilidades de la corrupción. Y segundo, estamos trabajando para fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública, esto con la asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y el primer estudio sobre servidores electos, en el primer estudio de servidores electos, de 195 instituciones contactadas, 139 respondieron, un 71%, y en esas 60 instituciones confirmaron tener servidores electos en esos comicios municipales. Este análisis permitió detectar posibles conflictos de intereses entre funciones públicas y electas. Si pudiera explicar, doña Milagros. Esto es algo novedoso, por primera vez hecho en el país. Nuestras instituciones, Carlos está conmigo por aquí, Carlos Pimentel, nosotros pedimos y obtuvimos de la Junta Central Electoral la información de los electos, y tan pronto fueron electos, nosotros tratamos con las oficinas públicas la suspensión inmediata de esos servidores públicos porque habían sido elegidos, y Carlos suspendió, de eso hablaré ahorita,
el permiso como proveedores del Estado porque ya eran funcionarios del Estado. Esas son cosas de prevención que se han hecho y se han fortalecido mucho la fe en la lucha contra la impunidad. Las faltas administrativas más comunes que hemos detectado en nuestros casi 5 años de gobierno y por los cuales hemos enviado, escuchen esto, hemos enviado 287 expedientes que lo enviamos al MAP por las faltas administrativas, abuso de poder, acoso, porque no solamente son temas de corrupción, sino hay temas también de la misma ética, abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad en funciones. 287 expedientes que han sido enviados al MAP. Por la categoría de los casos, sí, son hechas a la administración pública, de la función pública que hemos hecho a la administración pública. Y son los casos que más se han repetido, porque la mayoría tienen todas las demás oficinas, pues, oficina pública, ministerio, pueden tener un caso, 2 casos, pero estos son los que más llaman la atención y son una revelación de que nosotros no nos paramos porque sean miembros del gobierno, sino porque son funcionarios que tienen que recibir por la ley 4108 la rectificación que les hace el Ministerio de Administración Pública, no importa de dónde sean ni de dónde vengan, sino cambiar el servicio público al servicio del ciudadano, presidente. Sí, en estos 5 años, casi 5 años, hemos tenido muchas denuncias y vamos a hablar sobre los tiempos de respuestas. Hemos hecho 49 casos de nuestro gobierno han sido remitidos al Ministerio Público. En 55 días en promedio fue el tiempo de respuesta, es decir, después que fueron denunciados estos casos. El manual establece 90 días para responder una denuncia. Esto prácticamente era inexistente en el pasado. Por lo tanto, nosotros hemos empezado este proceso de eliminar la impunidad. Y es importante que el involucramiento ciudadano es clave en el proceso. Muchas de estas denuncias obviamente vinieron de los ciudadanos. Nosotros a veces no conocemos cuando le piden un soborno o cuando ocurren cualquier otro ilícito. La mayoría de las investigaciones comenzaron por denuncias ciudadanas. Es bueno destacar también que no todas resultan en sanciones porque no hay los méritos, la información no ha sido correcta, tampoco hay que respetar el debido proceso. Pero sí todas son investigadas. Todas son investigadas. La ciudadanía informada y vigilante es un pilar para erradicar la corrupción. Y esto lo repetimos. Cualquier denuncia, cualquier información que tengan sobre casos de corrupción, mucha gente, y nosotros le hemos hablado, no, eso siempre es así, eso se va a decir, eso no. No, haga la denuncia, nosotros hacemos la investigación y lo que ustedes pueden estar seguros de que no va a haber impunidad. No importa quién sea, no importa la categoría de quien sea, no importa el apellido que sea, no importa el nivel político que tenga, si cometió un acto ilegal, va a tener que responder ante el Ministerio Público y lo hemos probado. Claro, cada uno, hay muchas denuncias también que no tienen mérito, que son por conflictos de intereses, pero esas también son investigadas. ¿Algún comentario? No, presidente. Quería decir que también tenemos capacidad de recibir las denuncias y tenemos un departamento de denuncias e investigaciones realmente que es renovado. Y en ese sentido encontramos 1.415 denuncias no tratadas y que nosotros no pasamos por ese problema. Descubrimos por qué se retardaban, porque se declaraban incompetentes o competentes. Esa incompetencia llegaba a un 73% de declararse incompetente de esas denuncias. Y nosotros tenemos hoy en día un 96% de declaración de competencia.
y donde no somos competencia, le informamos a la persona que ha denunciado dónde puede hacer real su demanda y cuál es la institución habilitada para llevar hacia adelante. Eso es muy importante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Podemos decir que somos realmente el primer gobierno que ha establecido un proceso con un régimen de consecuencia a todos los niveles. Muchos de ustedes, por ejemplo, esos casi 50 casos que se han sometido al Ministerio Público, no lo hacemos público, lo mandamos para que lo investiguen y para ver a qué él tiene mérito. Por ejemplo, recientemente hubo un caso que se fue enviado por investigaciones de instituciones del Estado y después enviado a la DGI, que es el Lobo, el reciente caso. Todos esos vinieron de nosotros. Y hay otros casos también. Y hay muchos otros casos que están también pendientes, que están en investigación. Por lo tanto, nosotros le alertamos aquí, a casi 5 años y nos quedan 3 años de gobierno, que hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción. Hoy estamos más firmes en que no debe haber impunidad. Hoy estamos más firmes en que se deben respetar los bienes públicos. Y no importa quién sea, no importa en el momento que sea, no importa la condición de la persona, repito, serán llevados a la justicia si tienen acciones que lo comprometen con la corrupción. Y así pasamos a una unidad que pertenece a la Contraloría General de la República. La Contraloría también ha tenido una función especial, haciendo auditorías y advirtiéndonos a nosotros, tanto en el control como también haciendo la auditoría y la fiscalización de todas las emisiones y todos los gastos e inversiones del gobierno. Y dentro de la Contraloría está y creamos la unidad antifraude, que estaba nombrada como un departamento, pero que quiero decir que el pasado jueves firmamos un decreto ya teniéndola formalmente como una unidad ya formalizada dentro de la Contraloría, que es la unidad antifraude, que está amparada en el artículo 14 de la Ley 1007, cuyas funciones, como dije, se ejecutan desde el 2021. Y su éxito obedece, porque ha sido responsable de muchas de las investigaciones, a una robusta base de datos apoyado por la Contraloría, sinergia con los demás órganos de control y persecución de la corrupción, y se fundamenta en 2 estructuras claves: prevención e investigación. Muchas veces nos llegan informaciones que no están confirmadas, son rumores, inmediatamente se las mandamos a la unidad antifraude y la unidad antifraude determina si tiene mérito, si hay que hacer una investigación mayor. Si tiene que hacer una investigación mayor, entonces se lo entrega a la Contraloría después de ello de aportar las pruebas necesarias. Esa unidad antifraude ha tenido 368 casos de colaboración con la Procuraduría General de la República, 31 de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias ya formales, denuncias que tienen, repito, ya algunos méritos, algunas pruebas, como dicen los abogados. Y el decreto... Bueno, hemos presentado una parte de la semanal del presidente Abinader exponiendo los resultados de su política de lucha contra la impunidad. El próximo domingo estaremos con ustedes en otra presentación de la prensa de hoy. Feliz noche.